Buenas noches para todos y todas, mi nombre es Oscar Barrera, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En esta oportunidad estaré abordando el tema correspondiente a los límites del constructivismo pedagógico, que corresponde a la asignatura de psicogénesis y aprendizaje significativo. El propósito de esta presentación es hablar acerca de las vertientes propias del constructivismo, que en este caso tiene un referente de orden pedagógico y que puntualmente nos centraremos en el enfoque y las teorías propias del psicólogo Jean Piaget. A partir de ello es importante conocer un poco acerca de este paradigma propio del constructivismo pedagógico y en esencia uno de sus objetivos se enfoca en el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacer o realizar un análisis objetivo acerca de dichos procesos. Por otro lado, se menciona el componente del conocimiento como una construcción mental en el individuo, y este paradigma constructivista busca conocer cuál es ese origen y cómo se modifica el conocimiento, y a partir de estudios que se apropian de una metodología científica valida aquellos datos para poder identificar estos conceptos y estos fenómenos propios de los procesos de aprendizaje en el individuo. Es entonces donde surgen tres diferentes enfoques propios del constructivismo. El primero de ellos se denomina constructivismo radical, cuyo representante más importante es Glaserfeld. El segundo sería el constructivismo piagetiano, que como su nombre lo indica, es propio o parte de las teorías de Jean Piaget. Y como tercer enfoque tenemos al constructivismo social, desarrollado por los autores Driver y Asley. Como primera medida hablaremos sobre el constructivismo radical, desarrollado por el autor Glaserfeld, quien determina que el constructivismo pedagógico se enfoca en definir o establecer un análisis minucioso sobre aquella realidad ontológica, es decir, que acoge a todos los individuos y que parte de una propia experiencia de la realidad, cuando conoce aquellos fenómenos propios de su contexto, y que esto sin lugar a dudas da origen a un aprendizaje o la construcción de un nuevo conocimiento. También este autor menciona que el conocimiento se da por un sujeto activamente cognoscente, es decir, una persona que esté en todas sus facultades de poder comprender su entorno, identificarlo, reconocer sus características, siendo la cognición adaptable al organizar la experiencia del sujeto, es decir, al reconstruir toda esta serie de conocimientos y elementos y fenómenos percibidos por el entorno y reorganizar una nueva estructura de conocimiento. Como segunda medida tenemos al constructivismo piagetiano. Piaget menciona que el aprendizaje es un proceso interno al interactuar directamente con el medio. Digamos que este enfoque tiene cierta línea de relación con el constructivismo radical respecto a la alta incidencia del entorno y el medio, al tener presente también la maduración biológica y el desarrollo por etapas del niño, siendo Piaget el pionero en establecer una secuencia por edades respecto a la maduración de los individuos y su capacidad de poder comprender y reestructurar el conocimiento dependiendo de la etapa en la cual se encontrara. Las etapas de las cuales sirve Piaget para poder determinar esta evolución y este desarrollo cognitivo en el individuo sería la etapa sensorio-motora, que sería como una primera fase, la segunda etapa preoperacional,
la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Como tercera instancia tenemos al constructivismo social, desarrollado por autores como Driver y Asley. Ellos mencionan que los aspectos cognitivos se relacionan con los aspectos emocionales y sociales del contexto, es decir, que existe una alta incidencia respecto a esas características propias del individuo, su capacidad de asimilar y comprender el entorno, pero que también aquellos fenómenos del contexto social pues inciden directamente en su desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Dice también que siendo esta la actividad social fundamental en el desarrollo cognoscitivo. Desde el componente epistemológico del enfoque constructivista, se menciona allí que el conocimiento es un producto de orden social, que este conocimiento no puede ser adquirido de una manera pasiva. Siempre se va a requerir de una actitud o una posición activa ante el conocimiento, ante aquellos fenómenos que se presentan y ante aquellos elementos que se le muestran al individuo. Por ende, menciona que es un proceso que se construye de una manera activa a partir de la acción, es decir, que se relaciona directamente con la interacción entre docente-estudiante y aquellos elementos que se le muestran al estudiante y donde el estudiante interactúa con estos mensajes, con estos símbolos, con estos componentes o información que se le muestra, y a partir de ello se reestructura un nuevo conocimiento. Por otro lado, se menciona también que el aprendizaje significativo, un aprendizaje que para el estudiante sea representativo, se convierte en un auténtico anclaje del conocimiento, puesto que valida las necesidades de los estudiantes al comprender que ese conocimiento se convierte en algo significativo cuando efectivamente aporta a algún elemento propio de su realidad. En tercer nivel podríamos hablar del desarrollo humano, y que ese desarrollo humano se da gracias a una interacción social. El hecho de interactuar con el otro, con sus pares, permite de una u otra manera aprender pues de algunos elementos propios de sus pares, y también permite desenvolverse fácilmente en un contexto social. Y finalmente, este valor epistemológico del enfoque constructivista se plantea preguntas importantes para su construcción, y es: ¿quién conoce? ¿Cómo conoce? ¿Qué conoce? ¿Y qué es conocer? A partir de estos planteamientos, las investigaciones propias en el contexto educativo pues dan gran validez respecto a los logros que se pueden encontrar en los fenómenos propios del aula. Tenemos entonces también aquellas dificultades epistemológicas propias del constructivismo. Y es que allí se plantea que el conocimiento no es un producto de las observaciones, y como se mencionó anteriormente, el conocimiento también para poder consolidarse requiere de una disposición activa de quien va a aprender, quien va a adquirir este nuevo conocimiento. También se menciona que el funcionamiento de la inteligencia es hereditario. Por lo tanto, el individuo no posee estructuras cognitivas innatas, sino que los fenómenos sociales y las diferentes situaciones particulares y las orientaciones, evidentemente, que permite la escuela y el docente, permiten generar nuevas estructuras de pensamiento. Por otro lado, los aspectos afectivos, digamos, dentro de este enfoque constructivista, dejan de lado un poco aquellos componentes afectivos, valorativos y éticos, los cuales para este enfoque no es trascendente, no es necesario, y se centra particularmente en aquellos elementos que originan un nuevo conocimiento y nuevas estructuras mentales. Y es entonces a partir de ello como la pedagogía ha implementado todo este tipo de componentes
tal vez de orden científico, que la misma psicología ha ofertado, ha brindado, y esa unificación, esa relación directa entre la psicología y la pedagogía ha permitido estructurar teorías muy valiosas, muy importantes para las ciencias de la educación. En este caso se plantea que el constructivismo tiene presente el aprendizaje significativo, cuestionando las metodologías mecánicas o de memorización. Es decir, que en este caso un conocimiento que realmente sea útil y válido para el estudiante es mucho más representativo dentro de su proceso formativo. También reconoce la importancia de las experiencias sensoriales y motoras de los niños a temprana edad. Y esto concuerda con diferentes situaciones y actividades propias del aula en edades iniciales, donde la experiencia con materiales, con objetos, con el juego mismo, desarrollan habilidades que a futuro servirán bastante para reforzar estos conocimientos previos. También se plantea que tiene presente los conocimientos previos y las estructuras mentales como producto de la acomodación y asimilación al reestructurar el conocimiento. Es decir, que los teóricos del constructivismo pedagógico plantean que el conocimiento se va generando con el tiempo a partir de unas etapas, pero posterior a ello estos conocimientos se van reformando, se van reestructurando acorde particularmente a las experiencias vividas durante la vida. Entonces se podría mencionar que durante todo el tiempo el individuo estará aprendiendo, estará reconociendo, estará identificando y asimismo reformando y reestructurando un conocimiento adquirido previamente en etapas iniciales. Y finalmente plantea algo muy importante que tiene que ver con el lenguaje, y es que el lenguaje es un protagonista claro que da básicamente aquellos componentes notorios sobre un desarrollo evolutivo. El lenguaje propicia el hecho de que un individuo se desenvuelva fácilmente en un entorno social, en una relación con sus pares. El lenguaje también de una otra manera permite adquirir un nuevo conocimiento al identificar otros elementos externos, pero también da cuenta de la habilidad comunicativa que pueda llegar a tener un individuo a partir de estructurar un conocimiento válido y significativo. Finalmente, podríamos mencionar que la teoría de Piaget y de diferentes autores que han trabajado particularmente en este tema del constructivismo definen que este enfoque mediante las transformaciones, sean acciones reales o simbólicas, estructuran un nuevo conocimiento a partir de una serie de etapas, a partir de una serie a partir de la maduración cognitiva del individuo, y que esto propicia un proceso y un progreso también digamos que en el desarrollo del conocimiento particular de cada individuo. Se han analizado también temas en esta presentación como el paradigma constructivista, el constructivismo como teoría pedagógica y su relación directa con aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y particularmente este tipo de análisis permite comprender esa relación que mencionaba anteriormente entre la psicología y las ciencias de la educación, cuyo propósito es la comprensión de los fenómenos que subyacen de la actividad educativa. Es decir, que para un estudiante de pedagogía, para un docente, para alguien que se encuentre inmerso en un proceso formativo y que haga parte como orientador de un proceso académico, es importante reconocer las características de cada estudiante, reconocer sus necesidades de aprendizaje y a partir de ello desarrollar también alternativas de solución ante los diferentes fenómenos que se presentan en el aula. Agradezco mucho la atención y nos veremos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.